Los algoritmos tienen sus inicios en técnicas de cálculo escrito que utilizaban los matemáticos hindúes, árabes y europeos. Un matemático árabe alrededor del año 830 después de Cristo escribe un libro de aritmética traducido al latín como Algoritmi de número Indurum, donde introduce el sistema numérico indio, solo conocido por los árabes unos 50 años antes, y los métodos para calcular con él. De esta versión latina proviene la palabra algoritmo, y en el siglo XIX se produjo el primer algoritmo escrito para un computador. La autora fue Ada Ryan, cuyos escritos se detallaban en la máquina analítica en 1842, por ello que es considerada por muchos como la primera programadora, aunque desde Charles Babbage nadie completó su máquina, por lo que el algoritmo nunca se implementó. La falta de rigor matemático en el procedimiento bien definido para los algoritmos trajo algunas dificultades a los matemáticos y a los lógicos del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Los algoritmos son modos de resolución de problemas. Cabe aclarar que no solo son aplicables a la actividad intelectual, sino también a todo tipo de problemas relacionados con actividades cotidianas. El algoritmo es de carácter general y puede aplicarse a cualquier operación matemática o a cualquier problema. La formulación de algoritmos fue uno de los más grandes adelantos dentro de la ciencia matemática, ya que a partir de ello se pudieron resolver infinidad de problemas. Son orientados a la resolución de un problema. El segundo es este conjunto de operaciones especificadas en un determinado lenguaje de programación y para un computador concreto, susceptible de ser ejecutado. Un algoritmo es estrictamente hablado, no puede ejecutarse hasta que se implementa ya sea un lenguaje de programación en un circuito eléctrico, en un aparato mecánico usando papel y lápiz o en algún otro modelo de computación. Características fundamentales de un algoritmo. 1. Estrictamente descrito, cada acción debe ser precisa. 2. General, es decir, que pueda ser aplicable a todos los elementos de una misma clase. Por ejemplo, en el caso del algoritmo de una multiplicación, no solo se realizará el procedimiento de resolución, parte para la multiplicación de 4 por 4, sino que el mismo algoritmo podrá aplicarse a cualquier multiplicación. 3. Carácter finito. Tiene un número determinado de pasos, sin que por ello sean necesariamente redundantes. Un algoritmo siempre debe terminar después de un número finito de pasos. 4. Sencillo y claro, por lo que no es necesario utilizar las palabras técnicas. 5. Eficiente y efectivo. Todas las operaciones a realizar en un algoritmo deben ser suficientemente básicas como para que en un principio puedan ser hechas de manera exacta y en un tiempo finito por un hombre usando papel y lápiz. 6. Resolución. El algoritmo deberá llegar a un resultado específico en el menor tiempo posible. A menudo, muchos de los algoritmos que se necesitan después de la composición son triviales en instrumento, en la mayoría de los casos. Sin embargo, existen algoritmos cuyo funcionamiento es crítico porque la mayoría de los recursos del sistema se gastarán en su funcionamiento. La vida de un algoritmo usualmente se establece en 3 niveles. Descripción de nivel alto. Se establece el problema. Se selecciona un modelo matemático y se explica el algoritmo de manera verbal, posiblemente con ilustraciones y omitiendo detalles. Descripción formal. Se usa pseudocódigos para describir la secuencia de datos que se encuentran en la solución. Es el paso previo a la codificación en un lenguaje determinado. La implementación. Se muestra el algoritmo expresado en un lenguaje de programación específica o algún objeto capaz de llevar a cabo instrucciones. También es posible incluir un teorema que demuestre que el algoritmo es correcto, un análisis de complejidad o ambos. En nuestro caso, esta implementación o validación se realizaría al ejecutar un programa basado en la computadora. Análisis de algoritmos. El análisis de algoritmos se ha generado para que de una u otra manera muestre el valor de gastos de tiempo y memoria. En los valores de entrada, existen dos tipos de escritores, los que restringen la definición de algoritmos en procedimientos que terminarán en algún momento, mientras otros que consideran
que son procedimientos que podrían realizarse sin pararse, ya sea con ayuda de un dispositivo. En este último caso, la finalización con éxito del algoritmo no se podría definir como la terminación, sino que su éxito estaría marcado en función a las secuencias de salida dadas durante el periodo de vida del algoritmo. Procesos para formular un algoritmo. Comprender el problema y lo requerido. Esto nace de dos tipos de lecturas, la inicial, llamada informativa, y la posterior, conocida como analítica, donde para mejorar el proceso de obtención de datos se sugiere al inicio subrayar lo más importante. De lo subrayado obtendremos datos que deberán ir planteados como pasos claros, que generalmente son ingreso de datos u obtención de datos. A esto se le conoce como entrada. Con los datos que posee, de manera creativa los aplicamos para solucionar lo pedido, mediante procesos claros. A esto se le conoce como procesamiento. Una vez realizados los procesos o acciones, es necesario devolver los resultados o señalar la terminación de los mismos. Siempre recordemos mencionar los resultados. A esto se le conoce como salida.